Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a otra clase de filosofía, ¿vale? Vamos hoy a comenzar con una nueva temática dentro de las ramas de la filosofía, pero con una finalidad muy concreta. La cuestión de la lógica, nos quedamos la vez pasada revisando la cuestión del lenguaje formal y la manera básica en la que se comienza a traducir las diferentes proposiciones lógicas, los diferentes tipos de argumento, etcétera. Vamos a regresar a esos temas, ¿vale? ¿Por qué razón? Esos temas necesitan de su parte un bagaje cultural alrededor de las otras ramas de la filosofía, ¿vale? ¿Por qué razón? Vamos a entrar en la parte de lógica en alguna sesión más adelante a la cuestión de las falacias formales y falacias informales, ¿vale? Las falacias formales ya las revisamos de manera muy rápida cuando vimos el modus tollens y el modus ponens, ¿vale? Dentro de las estructuras de los argumentos. Sin embargo, para que ustedes puedan identificar de mejor manera cuando están frente a una falacia y no frente a un argumento real, es necesario que tengan algunas nociones, por ejemplo, de ética, de moral, de ontología, de axiología, de estética, ¿vale? ¿Por qué razón? Bueno, porque cuando se nos presenta un argumento, un discurso, ¿vale? Tendemos a dar por hecho muchas cosas, ¿vale? Que pensamos que son naturales, que siempre están ahí, que no cambian, que no dependen de nuestra reflexión filosófica, ¿vale? Sin embargo, la cuestión moral, la cuestión estética son cuestiones que pueden ser reflexionadas, criticadas, etcétera, ¿vale? Y en ese sentido, si ustedes pueden identificar cuando alguien les está dando un argumento engañoso, un argumento falaz dentro de, el ámbito de la moral, ¿vale? Bueno, pues necesitan tener una noción básica sobre los conceptos de la moral, ¿vale? Entonces, para ver de una manera más efectiva la cuestión de las falacias, tanto formales como informales, quisiera comenzar con la parte de la moral y la ética dentro de la filosofía, ¿vale? Entonces, les voy a compartir la presentación que vamos a dedicar para introducirnos en los conceptos básicos de la rama de la filosofía que se dedica al estudio de la conducta humana, de las nociones del bien y el mal, ¿vale? Que se conoce como ética, ¿vale? Bueno, creo que ya tienen por ahí la pantalla. Vamos a comenzar a ver la pequeña presentación, ¿vale? Bueno, ética y moral. Vamos a ver conceptos básicos, ¿vale? Para comenzar con los conceptos básicos, bueno, siempre es necesario, siempre es bastante útil en cualquier disciplina, en cualquier profesión a la que ustedes se vayan a dedicar, comprender los orígenes etimológicos de las palabras y conceptos que utilizan, ¿vale? Nosotros tenemos ciertas palabras a las que les damos un peso, ¿vale? Un significado concreto y que tienen una razón de ser, ¿vale? Por ejemplo, tenemos ética, que es una rama de la filosofía, pero que en nuestro discurso cotidiano solemos utilizar como si fuera un sinónimo de moral, ¿vale? Los utilizamos indistintamente, utilizamos ética y luego utilizamos moral y luego volvemos a utilizar ética para referirnos a lo mismo, ¿vale? Pero, ¿por qué existen dos palabras para referirse a una misma realidad? Bueno, dentro del discurso coloquial no importa tanto si las intercambiamos, pero ¿qué pasa cuando entramos a un ámbito más profesional, un ámbito más formal del habla? Bueno, vamos a ver cómo se diferencian desde su origen etimológico las palabras ética y moral. Ambas palabras provienen del mundo de lo griego y lo romano, que se conoce como el mundo grecolatino, ¿vale? La palabra ética es más antigua, proviene del griego ethos, ¿vale? Y la palabra moral es un poco más cercana a nuestra realidad lingüística porque proviene del latín que hablaban los romanos
y proviene de la palabra mores, ¿vale? Ambas palabras significan etimológicamente lo mismo, costumbre o sistema de costumbres, ¿vale? Y si ustedes se fijan, ya tiene que ver con la cuestión del comportamiento humano, ¿vale? Con la cuestión de la costumbre. Vamos a ver aquí cómo se dividen ambas palabras. La palabra ethos del griego no es una palabra que exista fuera de la realidad cultural que tuvieron los griegos antiguos, ¿vale? Por eso va a influir su origen en el significado que le damos actualmente de manera formal dentro de la filosofía. Para los griegos, el sistema de costumbres, el comportamiento humano, tiene que ver con una cuestión reflexiva, individual, ¿vale? Con algo que siempre relacionamos con los griegos. Ah, es el origen de la filosofía, pensar sobre el bien y el mal, etcétera, ¿vale? Entonces, ethos tiene esa carga filosófica y reflexiva, un tanto cargada a lo individual, ¿vale? Y mores tiene el contexto cultural de los romanos a su alrededor, ¿vale? Y los romanos tienen una cultura que si bien admira mucho a los griegos, tiene otra naturaleza, ¿vale? Para los romanos siempre fue muy importante la cuestión de la norma, que la ley, que las costumbres, que las reglas estuvieran escritas y que fuera algo formal, que pudiera hacerse mediante una cuestión de magistrados en el Senado, etcétera, ¿vale? Es por eso que el derecho romano es la base de nuestros sistemas jurídicos actuales, ¿vale? Es decir, para todo tiene que haber una ley, una norma escrita, ¿vale? No importa si reflexionas tú sobre esto o el otro, si no está escrito, no tiene un peso legal, ¿vale? Entonces, mores y por ende moral, que es la palabra en el castellano, tiene más un significado acerca de las reglas escritas o informales, pero que están ahí bien fijadas, ¿vale? Como por ejemplo los mandamientos de los cristianos, para regular el comportamiento humano. Entonces, vamos a ver cómo ese origen etimológico sí afecta a las definiciones y a la diferencia que hay entre una y otra, ¿vale? Vamos a ver la diferencia entre los conceptos de ética y moral. Voy a referirme primero a moral, ¿vale? ¿Por qué razón? Porque la ética la vamos a estudiar como una rama de la filosofía, ¿vale? Como una disciplina filosófica. Y la moral la vamos a ver como el objeto de estudio de la ética, ¿vale? Es decir, es la realidad concreta que la ética se dedica a observar, a estudiar y a analizar. Vale, entonces para pasar a ética vamos a ver primero moral, que es su objeto de estudio. Eh, como decía hace un momento, la moral es un conjunto, ¿vale? Que aquí vamos a señalar como informal. Ahorita les explico qué significa eso. Conjunto informal de normas conductuales impuestas y admitidas por una sociedad, un grupo o un individuo humanos, siempre situados en un tiempo y espacio concretos, ¿vale? La moral no es algo abstracto que está por ahí perdido en el tiempo y el espacio, es algo que se puede situar en el tiempo, en la historia, en el espacio, en un grupo humano determinado, ¿sale? Eso implica, ¿vale? Este conjunto informal de normas que se refieren a un concepto o a una noción concreta de lo que es el bien y lo que es el mal, ¿vale? A partir de esas nociones se crean reglas individuales, sociales, ¿vale? Que rigen la conducta de los seres humanos, ¿sale? Entonces, ¿qué es la moral? Un conjunto de normas que rigen la conducta humana, ¿sale? ¿Cuál es la naturaleza de la moral? La moral es necesariamente y esencialmente subjetiva. ¿Esto qué quiere decir? Que depende necesariamente de la apreciación
y la valoración que un individuo o un grupo de individuos tengan sobre lo que significa el bien y lo que significa el mal. ¿Sale? Es decir, no, si fuera objetiva, ¿vale? No dependería de la opinión de la persona, sino que existen aparte de lo que una persona pueda opinar, ¿vale? Lo subjetivo implica que yo, como individuo humano, yo como grupo humano, ya sea histórico, ya sea contemporáneo, ¿vale? Tengo la capacidad de crear, ¿vale? Las nociones de bien y mal y después crear un sistema de normas que contribuya, ¿vale? A fomentar la conducta humana dirigida al bien, ¿vale? ¿Cuál es una de las principales consecuencias o implicaciones de que la moral sea subjetiva? ¿Vale? Si es subjetiva, quiere decir que diferentes grupos humanos o diferentes individuos humanos van a tener tanto la capacidad como el derecho de llegar a conclusiones diferentes sobre lo que es el bien y lo que es el mal. Una cuestión muy concreta, por ejemplo, hay sociedades humanas, ¿vale? Que consideran inhumano, ¿vale? Incorrecto, malvado, incinerar el cuerpo de una persona, ¿vale? Lo único que puede llevar a la salvación de esa persona, ¿vale? Por ejemplo, cuando llegue el juicio final, es que esa persona exista físicamente enterrada, ¿vale? En una tumba cristiana, una tumba musulmana, etcétera, ¿vale? Pero no puede ser cremada, porque entonces, cuando llegue el juicio final, ya no va a existir su cuerpo, ¿vale? Si se fijan, las diferentes nociones o consideraciones de cómo es el mundo, quién es Dios, cuál es el futuro de la raza humana, ¿vale? Va a depender de lo que es bueno y es malo a la hora de despedirte de tu ser querido. Para los hindúes es impensable enterrar a una persona. Tienes que incinerarla, ¿vale? Porque para ellos eso es el bien. Es como vas a obtener los resultados eh, deseados para el alma y el renacimiento del alma de esa persona. ¿Sale? Entonces, se fijan cómo un grupo humano piensa una cosa, otro grupo humano piensa otra, sobre el mismo sujeto, que es la muerte y qué vamos a hacer con el cuerpo de esa persona. ¿Vale? Entonces, la moral es necesariamente subjetiva y por lo tanto es diversa. Así como existan individuos humanos, existen grupos humanos, ¿vale? Van a existir diferentes consideraciones del bien y el mal. ¿Cuál es la finalidad de la moral y sus normas? Muy fácil, regular la conducta humana. Nada más que eso, ¿vale? Ahora bien, la ética. ¿Qué es la ética? La ética es el estudio filosófico de la moral, es decir, de las normas morales, de la aplicación de esas normas morales y de las nociones concretas y abstractas del bien y el mal, ¿vale? Es decir, la moral ya está construida, se ha construido a lo largo de los años, a lo largo de la historia, y la ética llega a analizar por qué esas normas existen, por qué los hindúes consideran que es bueno cremar a sus muertos y por qué los cristianos consideran que no es la mejor opción si se apegan a las escrituras de la Biblia, ¿vale? La ética se va a dedicar a reflexionar el porqué de esas cosas, ¿sale? ¿Cuáles son los ejes de análisis que utiliza la ética? ¿Vale? Primero, va a considerar qué es ser humano, ¿vale? Ser humano implica tener un alma inmortal,
¿vale? Ser humano implica ser un ser libre, ¿vale? Etcétera. Todo ese tipo de nociones sobre si somos libres o no, si existe un Dios que va a venir a resucitarnos en el juicio final, si nuestra alma renace cada vez que morimos hasta que limpiemos nuestra karma, etcétera, ¿vale? Todo ese tipo de reflexiones que ya tiene asentada la religión, etcétera, la ética las va a cuestionar para poder dilucidar de manera más clara por qué se ha llegado a esa noción del bien y esa noción del mal. ¿Por qué se aplican en esta parte del mundo estas normas y por qué en esta parte del mundo no se aplican o incluso son consideradas malas? ¿Vale? Una cuestión, por ejemplo, que podemos, digamos, para que tengan la diferenciación en una cuestión concreta, ¿vale? La moral cristiana, por ejemplo, va a decir que es incorrecto, ¿vale? Mantener relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿sale? ¿Por qué razón? Bueno, porque tiene una justificación teológica alrededor de lo que el sexo significa para la salud del alma y para estar en paz con Dios. Solo puedes hacer uso del placer carnal si es que vas a reproducirte, ¿vale? Si quieres tener un bebé, ¿vale? Que siga perpetuando la raza humana, entonces es bueno. Pero si lo haces solo por placer, entonces es malo, porque te estás alejando del placer espiritual y estás, digamos, abrazando el placer carnal, el placer del mundo, que es distinto al placer espiritual de Dios, ¿vale? Que no pertenece a este mundo, va más allá. La ética va a decir, bueno, está bien, tienen todo el derecho de creer eso, pero ¿cuál es la naturaleza sexual del ser humano? ¿Vale? Si se fijan aquí los ejes de análisis, está naturaleza humana y libertad humana. El primero, libertad humana, tienes derecho a vivir tu vida conforme a las reglas de los cristianos o los musulmanes. Sí, ¿vale? Ahora bien, ¿tienes el derecho de negarle a la otra persona de no aceptar esos principios? No. ¿Por qué? A, vamos a armar un argumento ético que nos permita llegar a la conclusión de que sí es válido que una persona decida no tener que seguir las reglas de abstinencia sexual de los cristianos o los musulmanes, ¿vale? Si yo me pongo a analizar psicológica y biológicamente al ser humano, voy a llegar a descubrir que el sexo en los primates, en los grandes primates, los chimpancés, los bonobos y el ser humano, no tiene una naturaleza reproductiva exclusiva, ¿vale? Sino que tiene una significación social, ¿vale? Que tiene una significación recreativa. Es decir, el sexo no es solamente para reproducción, ¿vale? Existen muchos animales que solamente llegan a la adultez para copular entre macho y hembra, tener descendencia y después mueren, ¿vale? Entonces, podemos llegar a la conclusión que el sexo en ese tipo de animales solo es para reproducirse y es la culminación de su vida. Sin embargo, dentro del género de los primates, ¿vale? Dentro del género de los animales que tienen una capacidad racional, bueno, no sé si sea correcto decir racional, pero una inteligencia más desarrollada siempre implica, ¿vale? El uso del sexo para obtener placer, para comunicarse, ¿vale? Con la pareja, ¿vale? A nivel emocional, a nivel sentimental, etcétera. Y eso nos lleva a la conclusión ética de que no tiene nadie el derecho de negarle a otra persona de vivir su vida sexual como a él le plazca, siempre y cuando siga ciertas normas de cuidado médico para evitar infecciones, etcétera. ¿Vale? Esa es la diferencia entre la ética y la moral. La moral es una norma que ya está ahí y que puedes decidir seguirla o no. Si la sigues, estás haciendo el bien.
¿vale? Es correcto. Si no la sigues, es incorrecto y estás haciendo el mal. Así de simple. La ética es, puedo hacer esto porque tengo tales argumentos para defenderlo, sí o no, ¿vale? Es de naturaleza reflexiva y tienes que tomar en cuenta la capacidad humana para ser libre y la capacidad humana para eh, tomar decisiones más allá de seguir una norma y ser valorado mediante el proceso de seguirla o no seguirla, ¿sale? Por eso aquí la finalidad de la moral y la ética son diferentes. La finalidad de la moral es regulación de la conducta humana conforme a ciertas nociones del bien y el mal, ¿vale? Y la finalidad de la ética es encontrar principios objetivos y racionales para dirigir la conducta humana en un hecho concreto, ¿vale? Tomando en cuenta los ejes de análisis que ya les mencionaba. Libertad humana y naturaleza humana, ¿vale? ¿Qué implica ser humano? Vamos a pasar a la siguiente parte, ¿vale? Seguimos con la diferenciación entre ética y moral. La moral, características básicas, es normativa. Eso quiere decir que su principal razón de ser es establecer un sistema de normas que puedes seguir o puedes no seguir. Es heterónoma. ¿Eso qué quiere decir, jóvenes? Hetero significa el otro, el diferente o el no, lo que no proviene de ti mismo, sino proviene de fuera, ¿sale? Lo otro, lo que no eres tú, ¿sale? Y noma tiene que ver con la cuestión de sistema de normas o sistema de reglas. Entonces, si la moral es heterónoma, quiere decir que mi sistema de reglas no proviene de mí, sino proviene de fuera, proviene de un agente externo, que puede ser la sociedad, la familia, el Estado, la religión, el trabajo, etcétera, ¿vale? Son normas que yo no creé, que yo no construí, sino que solamente aprendí y que debo aceptar o no aceptar, ¿sale? Y la última es diversa. No existe la moral, existen los sistemas morales, ¿sale? Los agentes morales. ¿Quiénes son esos agentes externos que nos enseñan a comportarnos como debe ser? ¿Vale? Bueno, pueden ser individuos, pueden ser instituciones o pueden ser sistemas de autoridad que nos enseñan e imponen los sistemas morales, ¿vale? La palabra que está aquí, imponer, no necesariamente es negativa, ¿vale? Aunque toda moral es impuesta, no significa que tú no la aceptes, ¿vale? Tú puedes haber sido una persona educada en un contexto de religión musulmana, muy estricta, ¿vale? Pero que hasta cierto punto puedes, por tu fe o por tu tradición social, aceptar de buena gana esas normas restrictivas, ¿vale? Te las impusieron, pero eso no significa que no tengas la libertad de aceptarlas, ¿vale? Hasta cierto punto. Los agentes morales, ya se los mencioné hace un momento, son la familia, ¿vale? La escuela, el Estado, ¿vale? Que incluye todos los aparatos de gobierno, policía, etcétera. Religión, ¿vale? Trabajo, etcétera. ¿Sale? Son agentes externos a nosotros que mediante sistemas de autoridad nos van diciendo qué es el bien, qué es el mal, ¿vale? Conforme a cuestiones teológicas o cuestiones formales o cuestiones cívicas, dependiendo cuál sea el agente moral al que estemos impuestos, ¿vale? Y la ética. La ética, al revés de la moral, es de carácter reflexivo, ¿vale? La ética no pretende imponer un sistema de normas, pretende reflexionar acerca de los diversos sistemas de normas que nos rigen, ¿vale? Es autónoma, ¿vale? Lo que busca
alcanzar es la autonomía moral, ¿vale? ¿Qué significa esto? Bueno, auto significa que es de uno mismo, que es propio, y noma o nomía, sistema de normas o de reglas, ¿vale? Es decir, es un sistema de reglas, un sistema de normas que nosotros mismos nos imponemos con base en una reflexión racional, ¿sale? Es objetiva. ¿Eso qué quiere decir? Al contrario de la moral, ¿sale? La subjetividad va a decir, yo tengo el derecho de pensar que esto es el bien y el mal, y que el mundo piense diferente, es su problema, ¿vale? La ética va a decir, sí, claro, tienes la libertad de hacerlo, pero debes considerar este hecho, este hecho, este hecho, este hecho y este hecho, ¿vale? Estos 5 hechos para llegar a una conclusión sobre tu conducta. Es decir, el hecho de que digamos, en la cuestión de, ¿qué les gusta? La cuestión del aborto, ¿vale? La moral, ¿vale? Puede decir, o un sistema moral puede decir que es inaceptable. Y puedes seguirlo o no, si lo aceptas, si nunca abortas o haces una campaña en contra del aborto, entonces estás haciendo el bien. Si lo haces a favor del aborto, estás mal, ¿vale? No hay de otra. Para la ética, va a decir, claro, tienes todo el derecho de pensar así, pero si te estás oponiendo al aborto, tienes que considerar si se trata de una persona menor de edad, si se trata de un hecho criminal, una violación, bla, 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 bla. Y todos esos hechos no dependen de la opinión de la persona, sino que son realidades objetivas que no pueden hacerse a un lado para tomar una decisión. ¿Sale? Son cuestiones objetivas, no subjetivas. ¿Sale? Y a partir de eso, hace su reflexión, que luego nos va a llevar a una decisión autónoma de conducta. Y es situacional, ¿vale? Por ejemplo, tomando el tema del aborto. El aborto no es una cuestión abstracta, ¿vale? No es una cuestión que podamos situar de la misma manera aquí que en Medio Oriente. No es lo mismo abortar teniendo una relación estable, ¿vale? Que siendo una niña de 11 años que fue violada por su padrastro, por un sujeto en la calle, ¿vale? Tienes que tomar en cuenta las cuestiones concretas para llegar a una conclusión ética, objetiva, reflexiva y autónoma, ¿vale? Aunque sea el mismo caso de el aborto, no es lo mismo que sea una cosa o la otra, ¿vale? No es lo mismo en un contexto musulmán que en un contexto laico, ¿vale? ¿Quiénes son los agentes éticos? El individuo y el grupo humano. ¿Cómo sabemos qué individuo y qué grupo humano, a qué grupo humano nos referimos? Bueno, es al grupo humano o al individuo que se le presenta un dilema moral, que puede ser el matrimonio, ¿vale? El sexo antes del matrimonio, la eutanasia, es decir, decidir si quiero que me desconecten cuando ya esté yo en estado vegetal, por ejemplo, ¿vale? Le llaman una muerte asistida y elegida, ¿vale? Si es una cuestión de aborto, si es una cuestión de el matrimonio entre personas del mismo sexo, etcétera. El grupo humano o el individuo que se enfrenta al dilema moral es el único, ¿vale? Que puede hacer la reflexión para llegar a una decisión conductual específica, ¿vale? Y decir, estoy actuando éticamente, ¿sale? Actuar moralmente, recuérdenlo, es simple y sencillamente seguir la norma o no seguir la norma que se nos impone. Si yo soy un cristiano católico o un cristiano evangélico o un musulmán, tal vez la norma de mi religión me diga, no, no puedes ser candidato a la eutanasia, no puedes casarte con una persona de tu mismo sexo, no puedes abortar. Tú decides si lo haces o no. Si lo haces, vas a ir al infierno. Si lo haces, no te vamos a aceptar en nuestra iglesia. Si lo haces, te vamos a expulsar de nuestro grupo social. Si lo haces, te vamos a considerar una persona perversa y mala. Eso es moral, ¿vale? Si lo sigues, entonces estás siguiendo el camino correcto. Punto. La ética
necesitas saber qué está pasando en concreto. ¿Por qué? ¿Para qué corre riesgo tu vida? ¿Vale? El amor puede existir entre dos personas del mismo sexo, bla, 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 bla. ¿Sale? Esa es la diferencia básica entre ética y moral. ¿Sale? Vamos a seguir hablando sobre las cuestiones de ética y moral en la siguiente sesión, jóvenes. ¿Vale? Vamos a revisar algunas cuestiones como conceptos básicos, tipos de normas, ¿vale? Y conforme a eso vamos a ir generando nuestro bagaje cultural en torno a las cuestiones de ética y moral, ¿vale? Para que después podamos regresar a algunas cuestiones de lógica y ver falacias, ¿vale? Cuando estamos frente a un argumento ético, un argumento moral. ¿Cuál es un argumento racional? ¿Cuál es un argumento irracional? ¿Cuál es una falacia formal? ¿Cuál es una falacia informal? ¿Sale? Entonces, los dejo jóvenes, espero que les haya servido esta pequeña introducción a la ética, ¿vale? Que es una rama filosófica que se dedica al estudio de la moral, la noción del bien y el mal y la conducta humana, ¿vale? No olviden seguir las redes sociales de la Brigada de Apoyo Educativo en Facebook, en YouTube, en Instagram y en Twitter. Los dejo jóvenes. Bye bye.